Cordial saludo, bienvenidos al video resumen de la primera unidad temática correspondiente a la dinámica de las MIPYMES. Vamos a iniciar eh, específicamente hablando sobre la dinámica de las MIPYMES familiares, y para ello vamos a empezar a abordar el tema de gobierno corporativo. Entonces, en este primer video resumen, vamos a tratar el tema en específico de gobierno corporativo, lo que todo empresario debe saber específicamente sobre la dinámica del gobierno corporativo. Para ello, entonces, vamos a tratar o vamos a concentrarnos en tres palabras que son supremamente importantes, como lo es el desarrollo, el crecimiento y la competitividad. ¿Por qué? Porque en una empresa familiar, cuando nosotros entramos a revisar la importancia de los protocolos para empresas familiares en específico, para organizaciones familiares, es importante construir estos protocolos impulsando el desarrollo, el crecimiento y la competitividad de la organización o de la empresa en un mercado, sea nacional o internacional. Lo que buscamos es que precisamente haya un mayor crecimiento, haya una mayor expansión, por decirlo de alguna manera, de la organización, ¿cierto? Lo que buscamos de una u otra forma, entonces, es despertar el interés precisamente en la creación de una verdadera cultura de eficiencia, equidad y transparencia en el manejo empresarial, que a veces no está tan regulado precisamente en temas de protocolos de familia o en estas pequeñas empresas que corresponden a, a pequeñas familias o a una familia que ha creado su empresa, su organización, su emprendimiento, su pequeña empresa, y desconoce de pronto el alcance que puede tener su organización a través de el desarrollo, el crecimiento y la competitividad, pero aún más es establecer esos protocolos que nos van a ayudar entonces a tener una transparencia en el manejo empresarial, ¿cierto? Lo que buscamos entonces es precisamente impulsar a la organización, en este caso, impulsar a una empresa familiar para que pues, pueda tener mayor transparencia y en el manejo empresarial, en la gestión. Ya lo vamos a ver más adelante en el transcurso de esta presentación. De antemano, esta presentación no dura mucho, pero es un tema de bastante relevancia para entender los protocolos para empresas familiares. Bien, el objetivo del gobierno corporativo, ustedes lo están viendo ahí en pantalla, es facilitar la creación de un ambiente de confianza, transparencia y rendición de cuentas. Confianza, transparencia y rendición de cuentas, que se hace necesario para qué? Para favorecer las inversiones a largo plazo, buscando qué? Buscando el crecimiento, el desarrollo y la competitividad de la organización o de la empresa, ¿cierto? Pero no solamente eso, sino que aunado a esto, aunado a ese crecimiento y a ese desarrollo, pues debe haber una serie de ítems, por decirlo de alguna manera, que se tienen que tener en cuenta en los protocolos de familia. Dentro de esos tenemos entonces la estabilidad financiera y la integridad de los negocios. Todo ello contribuirá a un crecimiento más sólido y al desarrollo de sociedades más inclusivas, que es lo que buscamos precisamente, que existan organizaciones con protocolos para pymes familiares, pero que estén orientadas y focalizadas en desarrollo, crecimiento y competitividad. Estas tres palabras son de pronto ese empuje, esa motivación que indirectamente deben tener las organizaciones familiares para impulsar la creación de un gobierno corporativo. Bien, todo empresario llega a saber que para operar su empresa es necesario, ante todo, organizarla, estructurarla, clasificarla, tener una buena estructura organizacional que nos permita entonces, pues, tener un enfoque claro frente a los objetivos, pero también a los alcances que podemos llegar y a las metas que nos estamos trazando desde nuestra organización, ¿cierto? Es decir, decidir quién participa en ella y quién puede tomar decisiones en distintos aspectos de su funcionamiento. ¿Por qué? Porque en temas de protocolos para empresas familiares, pues en una empresa familiar, a veces el juego de roles
frente a las personas que están a cargo, frente al liderazgo de la organización, se encuentra un poquito perdido, por decirlo de alguna manera, porque no hay una claridad frente a el juego de roles que tiene cada uno de los integrantes o de los actores de la familia, pero en la organización, en la organización. Una cosa es en la familia y otra cosa es esos actores familiares que estén trabajando dentro de una organización o dentro de una empresa, ¿cierto? El gobierno corporativo es el conjunto de prácticas que gobiernan las relaciones entre los participantes de una empresa. Puede no existir un directorio o junta directiva como tal, o en cambio pueden existir uno con múltiples miembros. ¿Por qué? Porque esto es totalmente subjetivo en el sentido de que cada organización, dependiendo el tamaño de la organización familiar, pues decide si crea una junta directiva o si por el contrario con un gerente es suficiente para tomar el liderazgo de la organización en las diferentes áreas dentro de la empresa o dentro de la organización, ¿cierto? Ya lo vamos a ver más adelante en el transcurso de lo que vamos a ver en temas para la unidad uno y para la unidad 2, que el tamaño de la organización, de la empresa, incide directamente en la manera como cada empresa o cada organización crea su receta, le digo yo en términos muy coloquiales, pero creo que es un término bastante utilizado y que lo podemos apropiar bastante, crea su receta frente a la manera como van a desarrollar los protocolos para MIPIMES familiares, ¿cierto? Bien, vamos a continuar y en esta presentación tenemos el gobierno corporativo de una empresa o de una organización. En términos generales, la estructura que debe tener este gobierno corporativo de una empresa o organización. Entendemos entonces que hay unos organismos internos, que está la junta de accionistas, que en su mayoría pues claramente son los socios de la organización, que puede ser una, dos o más personas de la misma empresa familiar, y bueno, debe también tener entonces un directorio o una junta directiva. Esto es totalmente opcional teniendo en cuenta, repito, el tamaño de la organización. No siempre se adapta la misma estructura para todas las empresas familiares. Por eso es totalmente a juicio de cada organización o de cada empresa desarrollar el esquema de protocolos de familia, ¿vale? Teniendo esto presente, teniendo como un segundo punto el tema de un director o una junta directiva, pasamos a un tercer punto dentro de los organismos internos que corresponde a la administración, entendiendo entonces que debe haber un gerente general y unos gerentes de área en específico, dependiendo, repito, el grado de expansión o el tamaño que tenga la organización. Si es una pequeña empresa con menos de 10 trabajadores, pues evidentemente no va a tener el mismo protocolo que una organización familiar que tenga alrededor de 100 trabajadores o un poco más, ¿cierto? Entonces, depende la complejidad, pues se va reestructurando también. Y esto es importantísimo decirlo y muy valioso decirlo en estos momentos, el tema de reestructurar o remodificar esos protocolos de familia o ese protocolo que la idea es que lo podamos diseñar en el transcurso de este curso precisamente, y es la manera cómo se rediseña o se modifica o se cambia dependiendo la expansión y las necesidades que va teniendo la organización. Pero, ojo, y eso es muy importante, sin tener o sin perder el foco mejor de lo que, o el objetivo, la meta o la filosofía también que tiene la organización familiar, que es supremamente importante. El desempeño de los diversos participantes va moldeando el gobierno corporativo de la empresa. Quiere decir que cada uno de los integrantes de la organización familiar o de la empresa familiar
va dándole ese sello y esa particularidad a la organización, porque aunque es una misma familia, en el caso que nos corresponde para este curso, pues el hecho de ser diferentes personas, todos pensamos diferente y tenemos diferentes puntos de vista, lo cual hace que sea nutrido y que se pueda de una u otra manera haber diferentes posiciones frente a una misma situación y de cómo en consenso, en trabajo en equipo y en unión familiar, pues poder minimizar los riesgos que pueda presentar la organización y al contrario, pues conducirla, por decirlo de alguna manera, hacia un mayor desarrollo, a un mayor crecimiento y a una mayor competitividad en un mercado nacional e internacional, ¿cierto? Cuando una empresa denota un alto estándar de gobierno corporativo, es percibida como una empresa más confiable. Y aquí entonces nos surge la importancia de lo que es el gobierno corporativo de una organización. ¿Por qué? Porque al nosotros crear unos lineamientos básicos frente al gobierno corporativo, estamos generando indirectamente en nuestros consumidores, en nuestros clientes y también en nuestros proveedores ese esa confianza frente al tipo de organización con la cual están teniendo alguna negociación, sea de proveedores o sea de cliente, en ese proceso de poder tener un mayor posicionamiento, crecimiento y competitividad en el mercado. Entonces, se hace supremamente importante el poder generar esa confianza tanto al proveedor como al cliente a partir de la creación de un gobierno corporativo. Nos da a entender también y podemos nosotros vender esa imagen, quizás vender esa idea al entorno exterior de que pues precisamente somos una organización familiar que tiene la posibilidad de ofrecer un producto, bien o servicio que está en el marco de unos estándares de calidad establecidos que por el hecho de ser una empresa familiar y que de pronto puede ser una pequeña empresa, eh, a veces puede generar algún tipo de desconfianza, sobre todo en nuestros posibles clientes potenciales. Entonces, de una u otra manera, estamos generando esa confianza en nuestros clientes para tener una mayor adaptación y aceptación de nuestro producto, bien o servicio en el mercado. Pasamos la presentación y acá tenemos la calidad del gobierno corporativo. Y la calidad del gobierno corporativo, lo mencionaba en la presentación anterior, nos da a entender de qué tanto estamos preparados como organización, como empresa familiar, para estar compitiendo en un mercado, en un entorno donde hay una competencia, evidentemente, con otras organizaciones familiares o privadas de X cantidad de personas, de socios, que nos permite generar cierta confianza en nuestros clientes y en nuestros proveedores y que nos lleva a tener una mayor, un mayor manejo de nuestra organización en la estructura organizacional que podemos tener, en el focus que nosotros podemos tener también frente a los objetivos y a los alcances que tenemos como organización que nos lleva a ser más competitivos en el mercado. Precisamente la importancia para la empresa acá nos habla sobre una mejor conducción y es lo que buscamos con el gobierno corporativo, que exista una mejor conducción del gobierno corporativo por sí mismo. Esto aplica o perdón, implica que la empresa es cada vez más sólida y más competitiva. Quiere decir que es una empresa que cada vez pues tiene mayor credibilidad, confianza, seguridad y va teniendo un sello en el mercado que este sello se respalda a través de la calidad de los productos, bienes o servicios que estamos ofertando precisamente en el mercado. Pero el gobierno corporativo también tiene una serie de efectos que generan importancia a nivel país y ustedes lo están viendo ahí en su presentación. Su comportamiento conjunto a través de sus prácticas de gobierno corporativo, ojo, influyen en el clima de negocios de la economía como un todo.
Y aquí hay que hacer bastante énfasis, bastante relevancia frente al clima de negocios. El gobierno corporativo y la creación de un gobierno corporativo dentro de nuestra empresa familiar, nos permite entonces tener un mayor dinamismo en el mercado competitivo y por ende en la economía en la cual se desenvuelve nuestra empresa, con nuestro producto, bien o servicio. Vamos a tener un clima de negocios favorable que nos permite relacionarnos con nuestra competencia, con nuestros homólogos en empresas que ofrecen productos similares a los nuestros, los cuales pues podemos llegar a un consenso, podemos tener algún tipo de convenios que nos permitan impulsar las organizaciones en conjunto y trabajar para tener mayor competitividad en un mercado nacional o internacional, repito. Hoy en día las empresas familiares no hay que limitarla siempre a algo local. Y esto es un consejo que yo también quiero darles en estos momentos, es que a veces asociamos que la empresa familiar no puede empezar a soñar, a poder posicionar su producto en un mercado nacional o internacional, sino que debe hacer un estilo de carrera donde primero tenemos algo local, y vamos posicionando a nivel nacional y luego a nivel internacional nuestro producto, bien o servicio. Hoy en día las plataformas tecnológicas, hoy en día las diferentes herramientas, las diferentes redes sociales también inciden mucho en la manera como nosotros podemos posicionar nuestro producto en otros mercados ajenos al local, al nuestro, al de origen. Y de esa manera, pues nosotros podemos entonces ser más competitivos, quizás hablando en temas de mercadeo, ser un poco más agresivos en la manera como podemos posicionar nuestro producto en un mercado más global. Bien, ¿en qué consiste un buen gobierno corporativo de la empresa? Pues fíjense, mire, aquí tenemos 5 principios básicos, ustedes lo están viendo ahí en sus pantallas. Estos principios básicos del gobierno corporativo se focalizan o se enfatizan en eficiencia, en equidad, también los tenemos en respeto de los derechos y también los tenemos en el cumplimiento responsable y en la transparencia. ¿A qué hace referencia a esto? Pues que un gobierno corporativo debe sembrar, debe trabajar constantemente por la creación de eficiencia, de productividad en la organización, de que sean realmente eficientes todas las personas que trabajan dentro de la organización, que por ser una empresa familiar hay que tener un juego de roles totalmente establecido en el cual todas las personas que hagan parte de la organización puedan ser eficientes en el trabajo que desempeñan. En la equidad frente al trato igualitario y no a tener preferencias que porque es mi hijo y el otro porque es mi sobrino, entonces le puedo exigir más, sino ser muy equitativos, entendiendo que estamos en un juego de roles laborales totalmente ajeno a la familia y a veces hay esa delgada línea en la que se logra confundir o se logra tener de pronto flexibilidad, por decirlo de alguna manera, entre ese aspecto familiar y esos sentimientos familiares que se llevan a de pronto a ser un poco flexibles en el ámbito laboral. Y ahí hay que ser muy cuidadosos con eso porque hay que ser muy equitativos en la manera como estamos distribuyendo las cargas, en la retribución económica, que lo vamos a ver más adelante, también es importante, y obviamente en el trabajo que cada uno desempeña dentro de la organización. Un tercer punto, ustedes lo vieron ahí, respeto de los derechos por el otro, por la igualdad y por la cultura, que cada persona piensa diferente y que obviamente para mantener un equipo de trabajo se requiere de un muy buen líder que sepa trabajar con el equipo precisamente y que sepa manejar las diferentes formas de pensar de todo un equipo de trabajo, ¿cierto? Cuarto, cumplimiento responsable, sembrar y tener esa cultura organizacional dentro de nuestra empresa familiar frente al cumplimiento responsable. Y por último, la transparencia. Transparencia sobre todo en temas económicos y financieros, es supremamente importante tener transparencia y por eso a veces se hace relevante e importante
la creación de un gobierno corporativo donde existan diferentes posiciones y diferentes veedurías, por decirlo de alguna manera, frente al trato que se le está dando o al manejo, a la administración de la organización. Existen importantes beneficios cuando se alcanza un buen gobierno corporativo. Hacia el costado derecho de la presentación tenemos algo llamado bloques de análisis de gobierno corporativo de una empresa. Y empezamos con el primero, lo que tiene que ver con derechos de propiedad. Aquí hablamos de la estructura de propiedad, el derecho a voto, que es importante dentro de una organización familiar también, no ser coercitivos o en este estilo de autoritarios, por decirlo de alguna manera, sino permitir que haya una opinión y una participación del equipo de trabajo, de los accionistas, de la junta directiva o del equipo familiar en primer grado que permita, obviamente, pues, poder llevar a la organización hacia el crecimiento y el desarrollo y la competitividad que se anhela. También tenemos el tema relacionado con política de dividendos, también tenemos los mecanismos de cambios de control y por último tenemos el derecho de otros participantes, entendiendo esto como el acápite de derechos de propiedad. Por otro lado tenemos el directorio o gerencia, quien se encarga de la delimitación de obligaciones, poder distribuir las cargas laborales específicamente, también manejar el tema de conflicto de intereses, también manejar los mecanismos de designación y renovación. También tenemos el tema de independencia o de vinculación, porque el hecho de que sea familia, y ojo con esto, no quiere decir exactamente que por ser familia, por ser mi hijo, por ser mi hija, por ser mi hermano, tiene que trabajar en la organización. Siempre y cuando tenga cómo aportarle a la organización, bienvenido sea. Pero hay que entender y hay que saber diferenciar el tema familiar del tema empresarial familiar, ¿sí? Ahí hay que tener ese valor también de poder decirle no a una persona que dentro del análisis que ustedes previamente hacen, dicen, puede ayudarme, puede contribuir para el crecimiento, desarrollo y competitividad de mi organización, o por el contrario, es mejor que se retire y que no haga parte activa de la organización. Eso no tiene nada de malo y antes lo que buscamos es poder tener un mayor desarrollo, crecimiento y competitividad de la organización. Bien, también tenemos los temas relacionados con mecanismos de supervisión, esto haciendo parte del directorio, del director o de la gerencia de la empresa. Por último, tenemos el tema de transparencia, que es sumamente importante, lo mencioné hace un rato y acá lo vuelvo a mencionar. Aquí hablamos de políticas, mecanismos de información, también hablamos de prácticas contables y de auditoría, también hablamos de relaciones con los inversores y otros stakeholders. Y por último, tenemos el tema de credibilidad. Bien, la transparencia verifica si la información de la empresa al mercado y al inversionista en particular es suficiente, confiable y oportuna. La transparencia, ojo, la transparencia tiene efectos importantes en el mercado, de cómo nos está viendo el mercado a nosotros como organización, como empresa. Podemos trabajar temas relacionados con la confiabilidad. Ojo con eso, que es valioso dentro de nuestra organización. Bien, por último, en este resumen, video resumen de la unidad temática número 1, tenemos las reflexiones de este primer tema relacionado con las dinámicas en los protocolos de organizaciones MIPIMES, pues efectivamente acá tenemos lo que tiene que ver con las reflexiones, ¿cierto? Entonces, dentro de la dinámica de MIPIMES familiares, hablamos de que para el buen funcionamiento de una empresa, el directorio o el director debe estar suficientemente remunerado. El gerente de la organización debe estar suficientemente remunerado dentro de los alcances que tiene la organización, ¿no? Para eso hay un estudio de factibilidad en temas financieros que nos permite establecer los rangos salariales dentro de la organización.
A cada director se le ha requerido el compromiso de participar en alguno de los comités especiales. ¿Por qué? Porque el equipo gerencial, la alta dirección de la organización, tiene que estar, tiene que estar dentro de esos procesos operativos en la toma de decisiones y obviamente estar presente, que obviamente tratando de pues fortalecer un poco más la posible competitividad y el desarrollo que puede tener la organización, ¿cierto? Tercero, el socio minoritario se ha quejado que el director o el gerente casi nunca se reúne y que además no se le permite vender sus frutas a la empresa. En este caso, lo que hace referencia es la participación que tiene que tener el gerente de área o el gerente general de la organización, el compromiso que tiene que tener para escuchar a los clientes. El gerente general de la organización o los gerentes de área tienen que tener la camiseta puesta aún más que los operativos. ¿Por qué? Porque tienen que estar pendientes de todos los escenarios posibles a los cuales se enfrenta la organización. Cuarto, se sugiere que la Asamblea General de Accionistas nombre al auditor externo independiente. Es importante esto, ¿por qué? Porque a veces como empresa familiar tenemos vínculos familiares, sentimientos familiares, y resulta que el contador es el esposo de mi hija, o que el contador es mi esposo, o mi esposa es mi contadora, entonces empezamos a no ser tan objetivos frente a la manera como estamos viendo la organización a nivel macro, lo cual es recomendable entonces que haya un auditor externo independiente que permita revisar los procesos en todo. Recuerde que los auditores no solamente van orientados a temas contables o financieros, los auditores están en todas las áreas, en procesos de producción, en equipo gerencial, en la documentación, en temas administrativos, contables y financieros claramente. Están en todas las áreas, por eso es importante pues tener la posibilidad de tener un auditor externo independiente que revise los procesos que se adelantan dentro de la organización o empresa familiar. Quinto, la empresa se preocupa por informar constantemente al mercado sobre su situación financiera. Eso está clarísimo. Sexto y último, y con esta terminamos este video, el gobierno corporativo refleja la manera como se conduce una empresa. Quiere decir que el gobierno corporativo habla bien de la organización o de la empresa familiar. Bien, de esta manera finalizamos esta primera presentación, este primer encuentro, este video resumen. Eh, Quedamos atentos entonces al siguiente video y también recuerden el encuentro que tendremos, la sesión en vivo que está programada, la pueden revisar ustedes en la plataforma y también a través del grupo de WhatsApp. Que estén muy bien. Hasta luego.